Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Vargavila Riverón Beliar, periodista experto en temas fronterizos, que está caliente ese tema, ¿verdad, doctor? Yo digo que reconozco que Vargavila tiene muchos conocimientos sobre la frontera, pero experto en esa zona es difícil conseguir. Hay difícil. Porque que tiene que ver con un país que es totalmente imposible de predecir. Pero Marciano Mateo Espinosa, que tiene mucho tiempo allá, y Vargavila, que es experto, nos puede ayudar a definir el tema de cómo hasta ahora afecta la muerte de un presidente haitiano a nuestro país desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Adelante. Buen día, doctor Julio Jacín. Buen día, Marcela. Buen día, Michelle. País y mundo. La República Dominicana tiene repercusiones enormes, se podrían decir, en términos de estabilidad, con lo que tiene que ver con la parte de los intercambios comerciales y la parte de la relación armoniosa que debe existir entre los habitantes de la frontera, entre ambas naciones, tanto del lado haitiano como del lado dominicano. Estamos hablando de que ya la situación en cualquier momento podría salirse de control en lo que tiene que ver con la hambruna que ya están percibiendo algunos de los haitianos que viven en la zona fronteriza. Ayer conversaba con algunos comerciantes, tanto dominicanos como haitianos, y nos expresaban que ya se han agotado los productos de primera necesidad que son exportados desde la República Dominicana, porque prácticamente... el mercado bilateral sigue cerrado. Así es, los mercados bilaterales siguen cerrados, los cuatro principales, el de Dajabón, el de Elías Piña, el de Jimaní y el de Pedernales, que hace frontera con San Pedro. Lo cierto es que eso podría provocar en cualquier momento un estallido de consecuencias enormes para ambos países. Ya en Haití, por ejemplo, ya se está viendo luego del magnicidio agudizado, pero en el caso de las personas que viven en la frontera, que son más vulnerables, a pesar del reforzamiento de la seguridad que ha hecho el Estado Dominicano, donde actualmente hay unos 9,000 soldados de las Fuerzas Armadas que están custodiando la frontera para impedir cualquier tipo de situación que pudiera generarse. Pero ustedes saben que contener a un pueblo con hambre es totalmente algo difícil. Y recibí también la información de que por algunos lugares se estaba contrabandeando este fin de semana, por algunos puntos de la zona fronteriza, en presencia de algunos soldados que están ahí custodiando. Me hablan de la zona de La Vigía, que es la parte baja del municipio cabecera de Dajabón, que hace frontera con Juana Méndez y el poblado de Ferié, de que tanto de acá, desde la República Dominicana, hacia Haití y viceversa, se estaban transportando mercancías de manera irregular a raíz de este cierre de la franja fronteriza. Es una denuncia que debe investigar el Ministerio de Defensa para determinar la veracidad y tomar las medidas correspondientes en torno a esto. ¿Cómo funciona la zona franca de Dajabón, ahí de Juana Méndez, con la gente de Capellán? Esa zona franca es de nacionalidad haitiana. Está del lado haitiano. Está del lado haitiano, aunque eso ha sido un tema de disputa, don Julio, porque esos terrenos pertenecían a un dominicano, a un empresario. Y en ese momento, cuando se comenzó a construir la zona franca, en el 2001, incluso contó con todo el apoyo del gobierno de ese entonces, que declaró esos terrenos de utilidad pública, algo que nosotros no entendimos y que todavía sigue siendo objeto de disputa. Entonces, en momentos que es conveniente para ese grupo empresarial, el Parque Industrial de Zona Franca es dominicano, y en momentos que es conveniente también para ellos es haitiano. O sea, que esto no se ha definido muy bien, pero lo cierto es que ha rendido frutos la Zona Franca, más para el pueblo haitiano que para el pueblo dominicano. Se está hablando de que el 90% de la mano de obra industrial en ese parque industrial de Zona Franca es de nacionalidad haitiana. Solamente un 5% de nacionalidad dominicana y el otro 5% es de extranjeros de otros países. ¿Por qué digo que ha rendido frutos el parque industrial, a pesar de que no se sabe bien si está en territorio haitiano o dominicano hasta el momento? Es porque eso ha evitado que el éxodo de haitianos indocumentados
se vea agudizado desde esa parte, viéndolo desde esa óptica. Porque si le están proporcionando los medios, los empleos a esos nacionales, pues ellos no tienen que venir a territorio dominicano, y eso reduce un poquito lo que es esa inmigración ilegal, que es un fenómeno mundial en todo el mundo, y que Haití, bueno, El salario es zona franca. ellos ganan porque si son empleados, Michelle, si son empleados, cada empleado tiene su categoría. Los encargados, los directivos ganan salarios superiores. Porque hay una organización tremenda y eso son unas imágenes de una visita que se realizara allá. Y eso tienen una organización increíble. Sí, está muy organizado y pienso que ha tenido un impacto económico favorable, tanto a favor más a favor de la población ¿Qué haitiana. tiene con respecto a ese proyecto? Dígame. ¿Qué queja tiene? ¿La propiedad? Ese es un elemento. El otro punto es que la provincia de Dajabón, que es el pueblo fronterizo, la capital de la frontera, se podría decir, en el norte del país, debió tener más beneficios de este parque industrial de Zona Franca. Pero es que ese parque industrial tiene su función muy bien definida, La que tiene darle definida. trabajo a los haitianos para que no vengan para acá. Sí, ella hablaba de eso hace un momento. Ellos no tienen, eso doctor. no tienen que ver absolutamente. Esa es una organización de una zona franca igualita que las de aquí. Me refiero, doctor, a que también... Lo único que la dirigen dominicanos. Cierto, pero me he referido desde ese punto de vista a que han recibido incentivos por parte del Estado dominicano. Entonces, si es una empresa que está en territorio haitiano, no estoy en contra de que reciba los incentivos, pero en esa misma proporción, los incentivos, los beneficios, vamos a decir, los privilegios que puede haber recibido Y por está parte dentro del de Estado la ley de dominicano. la frontera. ¿La ley? Dentro de la ley fronteriza de incentivos. No está dentro de la ley, pero ha recibido facilidades. Porque, por ejemplo, la mayor cantidad de producción que se hace ahí se exporta por el puerto de Manzanillo. Porque de va a Pepillo Salcedo. Santiago a terminarse. Y va a Santiago a Es terminarse. una empresa mixta. Sí. Que se hace una parte Sí, en pero Haití. también eso tiene una ventaja que para el país, fuera de los incentivos, y es que tú sabes que el dinero, la divisa viene por aquí, no viene por Haití. Ciertamente. Ellos pagan los salarios, que hay que averiguar, a lo mejor lo pagan hasta en pesos. Sí, lo pagan en pesos dominicanos. Ah. Según- en algunos casos, en otros casos lo pagan en GURT, que es la moneda haitiana. Haitiano. Bien, otra cosa. ¿Quién es el beneficiario? Si es el pueblo, una región, una cantidad de productores o un productor agropecuario el que se va a beneficiar de las aguas del masacre. La información que nosotros tenemos con este canal que se comenzó a construir de manera unilateral en violación a los tratados fronterizos, el tratado de 1929 firmado por el presidente Horacio Vázquez de República Dominicana en ese momento y de Luis Bornó de Haití, y que fue ratificado en 1936 por los presidentes Estenio Bixen de Haití y Rafael Leónidas Trujillo. ¿Qué contempla, por ejemplo, en su artículo 10, este tratado de frontera? Que para hacer uso de los recursos hídricos y de cualquier otro recurso que esté ubicado en la zona limítrofe entre Haití y República Dominicana, ambos países tienen que ponerse de acuerdo previamente. Sin embargo, esto no ocurrió. Haití inició la construcción de este canal de aproximadamente unos 8 kilómetros de manera irregular, de manera unilateral, y las informaciones que nosotros tenemos, partiendo de fuentes del lado haitiano, es que este canal estaba siendo construido o está siendo construido por uno de los hermanos del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, para favorecer propiedades de él, propiedades agrícolas. Obviamente que por, vamos a decir, por el tráfico de influencias existente, porque es un hermano del que era presidente en ese momento, se le permitió y se puso toda la logística, toda la operatividad del Estado haitiano a favor de la construcción de esa obra. Y el propio Estado haitiano ha defendido con uñas y dientes. Obviamente que ahora, con esto que acaba de ocurrir en Haití, vamos a ver el destino de este canal. Pero esa obra, doctor, y todos los demás integrantes del equipo, entiendo que por la manera en que se está construyendo es inviable porque va a afectar
a la producción agrícola de la República Dominicana, que está ubicada en la parte baja del río Masacre. Bien. Más de 10.000 productores Bien. de distintos rubros. Vargas Vila, comenzaste hablando de las necesidades que tiene Haití porque un gran flujo de comida y de insumos importantes le llegan de Santo Domingo. Al cerrar la frontera, se cerró militarmente, políticamente, pero también se cerraron los mercados. Así es. Son más de 3, porque hay varios días de mercado a la semana, y hay otros pueblos que no son solamente eso, que se hacen pequeños mercados. Pregunta, el cierre de los mercados, ¿tú propiciarías que a pesar de la situación que está en Haití, se abran esos mercados? Los mercados están abiertos para los dominicanos. Para los haitianos que están cerrados porque existe Pero el si cierre de la frontera. los clientes son ellos. Así es. El cliente preferencial, el cliente predilecto es Haití. Es nuestro segundo socio comercial principal. Algo que Marciano nunca quiso decirme. En el mercado, el flujo mayor es de aquí a allá. Sí. Pero ellos traen productos. Claro, también. Y algunos productos, tú los ves que ellos cargan cosas. Yo siempre he pensado que es donaciones que le hacen. Cierto. Algunos productos agropecuarios que allá se cultivan más que aquí en la zona. También he pensado que traen armas, también pienso que traen alcohol, pero realmente, la verdad, ¿qué traen los haitianos a los mercados binacionales? Los haitianos traen diversos productos, pero como Primero, ¿qué moneda es que traen? ¿GURD, peso o dólar? ellos traen el GURD, pero el GURD normalmente lo hacen en intercambio entre ellos mismos. Sí. Normalmente algunos de ellos compran en dólares también, porque allá Sí. circula mucho el dólar en Haití y lo equiparan ya a la tasa cambiaria del mercado dominicano. Y el peso no. y los que venden Los pesos productos también dominicanos reciben peso en caso de que ellos lo traigan. Sí, claro, peso dominicano. Porque los reciben. haitianos que están aquí mandan pesos allá y Es ellos cierto. lo pueden comprar. Es cierto. Lo aceptan. Claro. Sigue. Totalmente ¿Qué cierto. traen? ¿Qué traen? Ellos traen calzados, Calzados. traen textiles, traen los productos, algunos productos agrícolas también, ya en menores cantidades, porque el mayor grueso de productos agrícolas es de aquí Es de hacia aquí allá, hacia allá. que ellos compran, pero traen alcohol, bebidas alcohólicas, ¿Alcohol o bebidas alcohólicas? Importadas. Importadas. Por Algunas ejemplo, de ellas, whisky, vino, sí, etcétera. sí, claro. Algunas de ellas no se producen en Haití, la gran mayoría. Lo que pasa es que como Haití es una zona por la institucionalidad frágil que tiene, prácticamente las recaudaciones es algo también muy mínimo, y muchos de esos productos se realizan en Francia, en Brasil y en otros países. Y lo importan por Haití y lo traen a El territorio clerén no se dominicano. maneja en los mercados, ¿verdad? Muy mínimo, algo muy poco porque es ilegal ese tipo de bebidas alcohólicas. Sí. Pero en Haití hay muchas fábricas de clerén. Sí, o lo tafián, sé, pero en ese mercado no se comercializa. No. Podría comercializarse ya de manera aislada, porque muchos de esos productos que traen no se permite la entrada. Y ese al territorio mercado dominicano. ya casi abierto de traer whisky y bebidas caras que no pagan impuestos, no tienen el sellito de rentas internas. ¿Cómo manejan eso las autoridades? Bueno, usted sabe que Haití y la República Dominicana en los últimos años han existido una especie de acuerdo, se podría decir ni siquiera acuerdo escrito, sino acuerdos verbales, que permite que muchos de esos productos se comercialicen en los mercados binacionales. Pero ojo, si usted compró, por ejemplo, en el mercado de Dajabón, que es el mercado de más movimiento del país, que por semana le puede mover hasta 100 millones de pesos, o sea, en términos per cápita, en términos generales, 50 millones de pesos por mercado, lunes y viernes, son los 2 días que se celebran. Por eso la noticia internacional dice que ya se han perdido casi 200 millones de dólares en estos días, ¿verdad? Sí, con todos los mercados, los 4 Sí, principales. Con todos los mercados. Así es. Y a eso agréguele también. 200 millones de pesos. No, de dólares. De dólares, sí, puede ser.
Y en agrégale todos a los eso, mercados, los 2 días de mercado que se perdieron. cierto, agrégale a eso, doctor, también las exportaciones que se realizan desde aquí, que Hay camiones que están varados en claro, Dajabón que no pueden cruzar. miles de camiones. Miles. Sí, no solamente en Dajabón, hablo de los 4 pasos Ah, ya. fronterizos principales, porque al estar cerrado, Y que está todos los camiones de materiales de construcción, de Sí. comida, de arroz y todo eso Sí. no pueden pasar. no pueden cruzar porque la frontera está cerrada, está totalmente cerrada. Pero, como les decía, hay muchos productos que se han llevado y por algunas zonas yo diría vulnerables, se están pasando para el lado haitiano. Ahí vimos en las noticias, en los camarógrafos que tomaron personas pasando comida de aquí para allá en sacos. Cierto, porque Acá ya, por el río. claro, ya se ha agotado el poco de alimentos que tenía Haití Margarita, y los puertos están cerrados. Por en lo la que actualidad. dijiste de la zona franca, me doy cuenta que tú no tienes muchos compromisos de callar cosas. Y quiero que trates un tema un poquito espinoso, y es el siguiente. Hay un fenómeno rarísimo que el haitiano que viene al intercambio en mercados binacionales vende o compra sus productos y se va. Sí. Y punto. Y no tiene problemas en la frontera. Pero hay otro haitiano que viene como inmigrante ilegal y ni siquiera se queda en Dajabón. Se va directo a Santiago, tiene caminos por los montes donde lo conocen mejor que uno. Realmente, ¿cómo se maneja esa diferencia de tráfico migratorio diferente entre la persona que viene a hacer negocio y el que viene a quedarse? En los últimos años se ha incrementado el tráfico de ilegales, el tráfico de indocumentados. Que se meten el mismo día del mercado. No. En algunos casos sí, pero el tráfico de indocumentados haitianos aquí es un asunto de complicidad de algunas autoridades. Y lo digo de manera responsable. Militares. Militares. Y hasta de la propia Dirección General de Migración. Pero no hablo exclusivamente de ahora, sino que es algo de 20 años para acá, ese éxodo masivo. Entonces son 3 personas que pasan. Sí. El que viene a los mercados binacionales, Sí. que tiene hábito y hasta lo conocen los guardias de ambos lados. Cierto. El que viene con visa y cruza por migración. Y el ilegal, esas son las 3 personas que cruzan. Esas son las 3 personas. Pero como usted bien ha señalado, don Julio, el haitiano que viene a comerciar lunes y viernes, ese haitiano no se queda del lado dominicano. Pero la pregunta Cruza, es, regresa a su territorio. es válido. Si hay tantas restricciones siempre en la frontera, vamos a imaginarnos que la frontera está abierta, que hay mercado, hay restricciones para quien viene a quedarse ilegal. Tiene que tener una visa y todo eso. Pero si yo me voy del lado haitiano y me pongo en una fila de la gente que yo veo que están esperando cuando abren la puerta, y tú te metes ahí porque ahí no hay ningún control uno por uno. En México tú ves, por ejemplo, que quien va a trabajar de los mexicanos que cruzan a Brownsville a trabajar, tienen un documento que pueden cruzar todos los días y se devuelven todos los días. Pero hay un documento para eso. Nosotros no tenemos, ¿se puede filtrar cualquier persona en el grupo de los que vienen a comercializar? Se puede filtrar. Obviamente que los controles en los últimos tiempos se han ido endureciendo un poco más. Pero es un asunto también, yo diría, de compromiso de nuestras autoridades militares, migratorias y de los demás organismos de control en la zona fronteriza. Bien. Que algunos de ellos venden la patria, venden la soberanía. Y eso tiene que acabarse. ¿Tú crees en el también. muro? Yo creo que el muro, la Eso verja le iba a fronteriza, preguntar, sí, sí. la verja fronteriza que ha sido tan polémica. No, y el que- presidente estuvo allá y Claro. dijo que la operación Gavión y demás. La operación Gavión. Y ahora que ya estaba en licitación. Para... Yo creo en el muro en algunas zonas, en zonas vulnerables, porque usted construir un muro entre 180 kilómetros de frontera, en muchas zonas porosas que tiene la franja fronteriza de norte a sur, eso es algo totalmente difícil. ¿Tú conoces la frontera en Elías Piña, en Pedernales y en Jimaní o solo en Pedernales? Toda la frontera. Tú la conoces desde toda. Montecristi Tú hasta sabes que el Pedernales. mecanismo de veladero en Elías Piña es diferente al mecanismo de Dajabón. Sí, claro, Ah. claro. Es totalmente diferente la operatividad.
Por eso le decía que Dajabón, por ejemplo, es la capital de la frontera, es la frontera de más movimiento del país. Pero el muro, pienso que el muro va a contribuir, o la verja fronteriza, como se llama, va a contribuir en esas zonas de difícil control, de difícil acceso de los organismos de seguridad apostados en la frontera, a viabilizar el trabajo que ellos deben realizar para garantizar la integridad, la salvaguarda, reducción del contrabando, del tráfico de mercancía, del tráfico de armas, que es un verdadero dolor de cabeza. Los extranjeros que viven aquí preguntan a veces, cuando hay una imagen del río en que se ven personas lavando, cruzando con cosas, ese tránsito a través del río a pie, porque es un río que se pasa a pie. El Masacre se pasa a pie. Como el Masacre. Sí. Realmente, ¿esas son gente que van a lavar y a bañarse o son gente que cruzan? La gran mayoría va a lavar y a bañarse. O sea, usan el río porque la mayoría... Porque es el río de Juana Méndez. Ese es el río Masacre, que nace en Loma de Cabrera, en la provincia de Dajabón, y desemboca en Laguna Saladillo, próximo a Pepillo Salcedo. ¿Y a qué distancia? Montecristi. ¿A qué distancia está el canal de Pepillo Salcedo, el río? El canal está aproximadamente a unos 15 kilómetros. Ah, pues hay mucho espacio entonces. Sí, hay mucho espacio. ¿Y esa agua la sacan por gravedad o por bombeo? Eso La que van a sacar por el canal. Será mediante un sistema de dique. Los expertos en geología que han hablado del tema han dicho que con este canal que se está construyendo, que se está haciendo con poco criterio y mecanismo técnico, están buscando 3 metros de agua, donde el río en la actualidad tiene 1,5 metros de agua. Bien. Ha sido reducido su caudal. Nosotros te preguntamos muchas cosas y tú nos has ayudado. Ahora yo quiero que tú uses el tiempo que te queda para que nos digas qué tú quieres que los dominicanos sepan de la frontera donde tú te manejas. La frontera, como todas partes del mundo, es una zona de tránsito social entre ambos países. La frontera nuestra es imaginaria, se podría decir. La frontera tiene muchos atractivos turísticos, ecoturísticos. Tiene muchos atractivos históricos. Tiene gente buena, gente laboriosa. Aquí se ha planteado en varias ocasiones la necesidad de una legislación de manera práctica, no solamente en términos de documentos, sino de que se pase de la palabra a la acción. Usted tiene, por ejemplo, el artículo 10 de la Constitución de la República, que consagra de alta prioridad la inversión social, el desarrollo fronterizo, la inversión en seguridad fronteriza, también la facilidad para los habitantes fronterizos, pero eso históricamente ha sido letra muerta, el artículo 10 de la Constitución. Las gestiones que hemos tenido históricamente han invertido muy poco en el desarrollo fronterizo. Ahora estamos viendo una política por parte del presidente Abinader y de su gobierno que están muy interesados en desarrollar la frontera. Y nosotros los fronterizos estamos muy contentos, muy alegres con esto y entendemos que sí, que se va a hacer. La ley del habitante fronterizo que se ha planteado, que va a regular lo que es también el intercambio comercial en la frontera, pienso que es importante, es una necesidad que esto se apruebe en el Congreso Nacional, conjuntamente ya con las demás legislaciones que existen y que se le dé importancia, se le dé prioridad en términos de ejecución y de acción para seguir desarrollando la frontera, porque nosotros los fronterizos somos los guardianes de la República Dominicana. Una pregunta final. Escuché al ministro de las Fuerzas Armadas hablar de las medidas que se están tomando, inclusive el ministro Díaz Morfa, uno sabe que se está haciendo un trabajo importante en este sentido de controlar la frontera, sobre todo en este momento que vive Haití. Le pregunto, ¿se notan esos cambios allá de ahora mismo, de que estamos protegidos los dominicanos, de que no puede venir, por ejemplo, un grupo de haitianos que decidieron, vámonos para Santo Domingo o para República Dominicana? Michelle, voy a tomar la palabra del presidente de la República, Luis Abinader, que dijo ayer en Constanza que la frontera dominico-haitiana está totalmente protegida. Y yo pienso que el Estado dominicano, como lo ha dicho el propio presidente y lo ha dicho el ministro de Defensa, está asumiendo su rol, ha asumido esta acción
esta situación del magnicidio en Haití, que es el segundo magnicidio que se produce en más de un siglo, ha proporcionado todas las herramientas necesarias puestas al servicio para controlar, para salvaguardar nuestras fronteras. Vimos los aviones supertucanos que han estado patrullando constantemente la frontera, los helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana, conjuntamente con esos 9.000 soldados. Obviamente que podrían ocurrir hechos aislados, porque nosotros como el vecino más cercano de Haití, que ahora mismo se está disputando el control, 3 hombres se están disputando el poder en Haití luego del magnicidio en contra del presidente Jovenel Moïse. Pero pienso que el Estado Dominicano ha puesto todas las herramientas, todo el empeño para garantizar que no ocurra cualquier tipo de situación que pueda afectar de manera directa en términos de seguridad y de integridad a los habitantes principalmente de las provincias fronterizas y toda la República Dominicana en sentido general, con esa operación Gavión que ha sido puesta en ejecución. Y pudieran ocurrir hechos aislados, porque nosotros estamos amenazados como su vecino más cercano. Pero pienso que desde el gobierno se ha puesto todo el interés para evitar cualquier conflicto de consecuencias impredecibles en detrimento de la República Dominicana. Vargas Vila, gracias. Y quiero terminar preguntándote, ¿tú estás ejerciendo el periodismo o tú tienes otro trabajo allá en la frontera? Yo estoy ejerciendo el periodismo. Tengo ya 11 años. No, pero aquí en la solamente República eso. Dominicana. Bueno, y ¿O tiene algún tipo de otra actividad? Conjuntamente con eso, nosotros nos dedicamos a escribir artículos, a escribir sobre el tema fronterizo. Yo he traído, por ejemplo, aquí... Pero tú no eres funcionario. Bueno, sí, del área de la comunicación. ¿Qué cosa? Nosotros estamos en el departamento de prensa de la vicepresidenta de la República, la doctora Raquel Peña. Bien. En la parte de lo que es la operatividad de la comunicación. ¿Qué ibas a decir del libro? Este libro que he traído de uno de los escritores más destacados, un abogado, historiador, Miguel Ángel Monclús, de la provincia de Monteplata, Sí. que ha sido una de las bibliografías que he estado utilizando para estudiar el tema haitiano, que llevamos más de una década estudiando todo lo que es el tema fronterizo y el tema haitiano y todos los conflictos históricos que viven en la República Dominicana. Quiero advertir de muy buena fe que de todo lo hablado aquí, como eres subalterno del departamento de prensa de la vicepresidencia, vas a tener un problemita por lo que dijiste de la zona franca, porque ese es el mismo equipo. Gracias, Vargas. Muchas gracias, doctor. Gracias.